Buenas noches nuevamente para todos. Hoy vamos a continuar donde dejamos en la clase pasada el modelo financiero, el cargue del modelo financiero. Vamos a hacer un recuento pequeño de lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada, obviamente, cada uno de ustedes abrieron sus plantillas, copiaron el modelo financiero que descargaron de Moodle en las plantillas, reemplazaron, ¿cierto? Reemplazaron los datos para que no siguiera llamando a ese otro archivo, sino para que comenzara a funcionar con las plantillas que ustedes trabajaron. Y después comenzamos a explicar cómo se alimenta el modelo financiero. Lo primero, pues que ustedes ya en una hoja de ventas y costos habían definido unos productos a vender y unas cantidades a vender estimadas en el primer año, que en función de un crecimiento proyectado, esas cantidades iban a ir aumentando con el paso del tiempo, ¿cierto? Y que ese crecimiento debería estar, pues, del orden de lo que crece el país, que es difícil que una empresa crezca a más de 2 dígitos de un año a otro, ¿cierto? También lo habíamos comentado. Que la política de precios también se puede ir ajustando o no, y es potestad de ustedes, y esto debe ser aislado al efecto de la inflación, porque el modelo de negocios siempre se debe hacer en pesos constantes de un año bajo. Entonces, para verificar todos que eso sea así, por favor revisen en la hoja datos de entrada que la celda B9 esté en 0. Después, teniendo unas unidades vendidas y un precio por cada una de esas unidades, podemos estimar las ventas, ¿cierto? ¿Cuánto se vende en pesos en el primer año, en el segundo, en el tercero, etcétera? Asimismo, ustedes hicieron un ejercicio en cada uno de los APUs, con cada uno de los puntos, y llegaron a un valor del costo de las ventas, o sea, que vale producir dichos productos, que eso se registra en la fila 19. También hablamos de cómo podría ser el comportamiento de esos de ventas a lo largo de vida del proyecto. Comentábamos que en los primeros años esos costos pueden reducirse en términos porcentuales, producto de lo que se llaman economías de escala y curva de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, yo podría, por política, plantear un decrecimiento en los primeros 3 o 4 años de un negocio y de ahí para allá, pues, mantener como la misma proporción. También explicamos qué era un margen bruto, cómo se calculaba, qué significaba. Y ustedes también se explicó que en la fila 25 se carga los datos que ustedes definieron de recursos humanos. Les recuerdo que para la presentación ustedes deben mostrar cuál es el organigrama inicial que quedó definido finalmente en el proyecto y cuál es el organigrama consolidado que queda definido finalmente en el proyecto. También en la fila 27 hablamos de cómo debe ser ese crecimiento de la nómina, que está muy relacionado con el crecimiento del salario mínimo, ¿cierto? Entonces recordábamos por allá un ejercicio que hicimos cuando vimos interés corriente e interés real, y nos dimos cuenta que el promedio de crecimiento real que ha tenido el salario mínimo en los últimos 10 años ha sido del orden del 1,68, 1,61, y que cualquiera de esos datos podía usarse, ¿cierto? Después de la fila 30 se registraron los gastos fijos, o se trae el dato de gastos fijos, que son, por ejemplo, los servicios públicos, esos seguros, marketing, etcétera, que ustedes hayan definido para su negocio, y que el crecimiento de esos gastos fijos debería ir asociado o relacionado directamente con el crecimiento en ventas, ¿cierto? Y también en función de las políticas y estrategias que ustedes hayan definido en esa misma hoja de gastos fijos. La fila 32
son los impuestos que no constituyen renta. Es decir, si tengo vehículos, los impuestos prediales, si tengo, perdón, los impuestos vehiculares, si tengo inmuebles, los impuestos prediales, pero en términos generales todos tienen lo que es renovación del registro mercantil y todo el tema de industria y comercio. Después, con esto ya se podría calcular el EBITDA, que son esos ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y entramos a la hoja de inversiones, en donde comenzamos a hablar de los activos que va a tener el negocio, ¿cierto? Y esos activos se pueden clasificar en activos materiales o en activos inmateriales, y de esa forma se comenzó a construir el balance hipotético del negocio, ¿cierto? También en la hoja de inversiones, ustedes tienen que definir en función de cómo se agrupan esas inversiones, el periodo de amortización para cada una de ellas, que si son vehículos no debe sobrepasar los 5 años, si son maquinaria no debe sobrepasar los 10 años, si son terrenos para temas de construcción no hay necesidad de depreciarlos, entonces para hacer eso en el modelo podría colocarlo a 20, 30 años, de manera que no hay una depreciación aparente, o lo dejan en cero. Y esa política de depreciación pues, va a entrar a alimentar la cuenta de resultados en las filas 41 y 42. Posteriormente hablamos de lo que era el activo circulante, que está relacionado con las existencias o los insumos que tengo que tener para la operación propia del negocio. Entonces decíamos que hay negocios que requieren tener menos insumos que otros porque pueden ser, por ejemplo, perecederos. Entonces, si es un restaurante, una cafetería, una repostería, pues lo ideal sería que tuvieran insumos suficientes para la producción de 3, 4 días no más, porque a partir de un tiempo mayor pues comienzan a dañarse esos insumos, y eso es literalmente botar la plata a la caneta del negocio. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Si ustedes compran leche, una bolsa de leche, voy a colocar un ejemplo de pronto muy trivial, pero compran una bolsa de leche, la abren y a los 3, 4 días no la han podido consumir, toca botarla. Y se botó la plata, ¿cierto? Pero otros tipos de negocios, como el tema de la encuadernadora, como el tema de pavo y col y demás, pueden tener insumos que se pueden comprar, se pueden almacenar por más tiempo sin que se dañen. Y así decíamos que esa política de existencia está definida en la fila 155 y podría ser hasta máximo 45 días. Estoy revisando las plantillas del grupo E. Voy a colocar por acá en la del grupo E 3 días. Por ejemplo. También después revisamos la fila del activo circulante, lo que tiene que ver con clientes. Y decíamos que en clientes está relacionado si doy o no doy crédito a mis clientes. Pues para el caso de una cafetería o un restaurante, pues lo normal es que uno no le fíe a sus clientes. Si yo tengo temas, por ejemplo, de constructoras o empresas contratistas del Estado, yo tengo que contratar con el Estado, tengo que contemplar en esta fila de clientes, la 156, 30, 60 o incluso hasta 90 días, porque cuando yo radico mi cuenta, no me la van a pagar inmediatamente, sino que va a pasar el tiempo. Si esa es la condición de alguno de sus negocios, pues tiene que contemplar cuánto tiempo va a pasar desde el día en que radiquen la cuenta hasta que efectivamente se las paguen, ¿sí? Ese es el dato que debería estar. Y después, en la cuenta, en la fila 130, hay una casilla que dice personal. A lo mejor no sé si la habíamos mencionado o no. La de personal. ¿Alguien recuerda si decimos alguna mención de eso? Personal es una casilla en donde la organización, pues estima que la organización puede tener una previsión para ayudar a sus empleados a casos excepcionales, ¿cierto? Como una especie de adelanto de salarios, ¿sí? Luego, es política de ustedes si quieren tener alguna bolsa para este tipo de temas o no. Si no, pues simplemente colocan cero y no pasa.
¿Listo? Entonces colocarían 0 a lo largo de toda la fila 130. Fíjense que está con letras azules, ¿cierto? Todo lo que esté con letras azules significa que lo puedo modificar. Fila 139, prima de emisión. No hablamos del tema, pero lo vamos a dejar en 0. ¿De acuerdo? Fila 145, que son las deudas a largo plazo. No hablamos del tema, pero lo vamos a dejar en 0 porque el modelo financiero tiene una bondad y es que nos va a ayudar a calcular cuáles son las necesidades de financiación. Entonces, si yo defino una deuda a largo plazo, no voy a enterarme realmente cuál es la necesidad real de financiación que va a tener el negocio. Entonces, vamos a dejarla en 0. El modelo tiene la capacidad de plantear deudas a corto plazo y deudas a largo plazo. Vamos a dejarlo quieto. Si ustedes en el futuro lo quieren usar, pues sepan que tiene esa herramienta ahí. Bueno, luego en el patrimonio aparecen también el tema de los proveedores. Y es días de proveedores que se encuentra en la fila 157, está relacionado con el número de días que el proveedor me da crédito a mí. O sea, cuando yo pido un insumo, no se lo tengo que pagar inmediatamente al proveedor. ¿Sí? Si piden, por ejemplo, el papel a un proveedor y voy a esperar 15, 20 días para, él me espera 15 o 20 días para pagarle, pues ahí coloco 15, 20 días. Si voy a comprar algún producto, algún insumo para una cafetería, para una repostería, restaurante, etcétera, igual. Es común en temas de restaurantes, por ejemplo, que como los pedidos se hacen cada 3, 4, 5 días, pues el pedido que yo haga hoy se lo pago con el siguiente. ¿Sí? O sea, para que me despachen el siguiente tengo que pagar el pedido anterior. Eso es bueno porque podría colocar esos días de proveedores y ganarme ahí el capital de trabajo. Realmente no lo estaría colocando yo, sino lo está colocando el proveedor. ¿Sí? Se compensa lo uno con lo otro. Eso no se logra tan inmediatamente, pero se logra. O sea, los proveedores se pueden lograr al segundo, tercer año, segundo año. Es algo que podrían plantear. Bueno, hasta acá ya hemos construido nuestro balance. Hemos construido gran parte de la cuenta de resultados, pero para la siguiente fase de la cuenta de resultados, que es calcular LBT, que son los ingresos antes de impuestos, LBT, que es ingresos antes de impuestos, resulta que yo necesito conocer cuáles son los ingresos financieros y cuáles son los gastos financieros que pueda incurrir en el negocio, que pueda tener el negocio. Para esto, entonces, primero vamos a hablar de dónde quedan definidas las tasas de rentabilidad, si son ingresos financieros, y las tasas de interés, si son préstamos dentro del modelo, que son las filas 193 y 196. Entonces, tengo yo que entrar a preguntarme en este momento si tengo un excedente en el negocio, ¿dónde lo pongo? Si lo pongo en un cajón, pues lo dejan así quieto, ¿no? 0. Si lo pongo en una cuenta de ahorros puede rentar 0.3% anual. No es nada, pero es coloquen el dato. ¿Sí? Si lo coloco en un CDT, probablemente no es lo más conveniente, porque es un dinero excedente que voy a necesitar en algún momento para la operación, y el CDT tiene la particularidad o la desventaja de que no tengo liquidez, no puedo sacar el dinero en el momento en que lo necesite, sino cuando pacté el término. ¿Sí? Entonces, un dato apropiado podría ser 0.3%. ¿Sí? Y en la fila 196 tiene, será la 193. En la fila 196 van a colocar la tasa de interés que ustedes habían investigado para la exposición número 2, cuando hicieron las simulaciones de crédito.
o si ya encontraron una tasa mejor, porque a algunos grupos les dice la observación cuando expusieron de que podían encontrar mejores tasas. Si ya encontraron una mejor tasa, pues coloquen la tasa que encontraron. Yo voy a colocar por acá una tasa, qué sé yo, del 17%. Anual, ¿cierto? Acá es la tasa efectiva anual. ¿Sí? Profe, disculpe una pregunta. Cuando hago el cambio de intereses sobre caja, me bota otra vez ese error, el que dice valor sobre las celdas de arriba. Listo, no, ya vamos para allá, tranquilo. Entonces, lo primero, y ahí nos quedamos, es comentar que existe una referencia circular en el modelo. Es decir, para calcular esas celdas de arriba que comenta su compañera, María Paula, del EBT, voy a necesitar estos dos datos, los de ingresos financieros y gastos financieros. Pero para definir los gastos financieros necesito este dato. Luego, este dato es función de un dato posterior. Está haciendo un bucle, el Excel. ¿Listo? Entonces, sí hay forma de resolverlo en Excel y es con algo que se llama iteraciones. Antes de mostrarles cómo, permítanme pasar por la exposición primero para que si tienen alguna dificultad puedan revisar en qué punto está. Entonces, en la exposición que ya está en Moodle, fíjense que esto que vamos a hablar tiene un subtítulo que se llama la referencia circular. Dice, hasta este momento hemos ido construyendo la cuenta de resultados del balance y no hemos encontrado obstáculos relevantes. El obstáculo más difícil en la predicción de cualquier cuenta de resultados y en el balance se encuentra en la referencia circular o bucle que se da al intentar estimar el beneficio neto en función de una deuda y al mismo tiempo querer determinar la deuda necesaria para el proyecto, lo cual provoca una referencia circular. Se da el resultado financiero al intentar determinar el nivel de deuda. Para determinar cuánta financiación necesitamos, deberemos conocer qué beneficio aporta el negocio en sí, y este beneficio es función del nivel de gastos financieros, y los gastos financieros pues, son función de la deuda. O sea, se está dando una vuelta, ¿cierto? Donde estamos dependiendo siempre de un dato que no conocemos o que vamos a tener que iterar. Entonces, para esto tenemos que hacer lo siguiente. Ustedes ya lo tienen acá en las diapositivas de ahí en adelante. Tenemos 3 o 4 o 5 diapositivas que lo explican lo mismo que les voy a explicar. Pero entonces, ¿qué vamos a revisar? Primero, si el Excel está iterando y si está haciendo cálculos automáticamente. Entonces, para esto es, todos por favor van a ir al menú Archivo. Luego, en la parte inferior de esa columna verde que se abre a la izquierda, está la opción, está el menú Opciones. Hagan clic ahí, por favor. Se abre una ventana emergente y en la parte izquierda hay un menú que se llama Fórmulas. Y fíjense que al lado izquierdo, debajo donde dice opciones de cálculo, dice cálculo del libro, tiene que estar seleccionado automático. Y acá donde dice habilitar cálculo iterativo, tiene que estar habilitado. Entonces, si lo tienen apagado, por favor, chuleenlo y denle a aceptar. Una forma para saber si el cálculo estaba apagado es que cada vez que abren el archivo, les va a decir que hay una referencia circular. ¿Sí? Entonces, si cada vez que ustedes abren el archivo les sale que hay una referencia circular, pues es porque tienen apagadas las operaciones. Entonces, ahorita me habló María Paula, ¿cierto? Sí, señor. Todavía continúa el error, ¿cierto?
Sí, profe, pues igual es que ya yo lo tenía, ya tenía esa ventana chuleada, pero pues ya cerré el Excel y lo volví a abrir y metí pues valor ahí en la casilla y ya me bota normal. Como así me O dice sea, ya valor. me da, ya no me muestra la palabra valor, sino que ya está. ¿Pero modificaste alguna casilla? No. Pues cuando lo cerré, volví nuevamente, lo abrí y le puse fue, o sea, puse valor en la casilla de intereses sobre caja. Pusiste, o sea, estás diciendo una tasa acá. ¿Esto? Pusiste 0,3 Sí, sí, y señor. ya no generó error. No, ya no generaba error. Bueno, perfecto. ¿A alguien le está generando un error en este momento? ¿Qué pasa si se genera un error? No quiere decir que esté mal el modelo y que ustedes hicieron algo mal, sino que en la iteración no encontró la respuesta. ¿Sí? Entonces hay que intentar acercar al Excel a la respuesta y ponerlo a iterar nuevamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y aprovecho que tienes el error, a ver si lo logra solucionar. Entonces, por favor, todos háganlo, así no tengan el error. Se van a parar en la celda C50. Entonces, fíjense que la celda C50, si yo abro la fórmula, lo que me está diciendo es el EBT es igual al EBIT más los ingresos financieros menos los gastos financieros. ¿Sí? Entonces, para acercarlo un poco, en esa fila C50 yo voy a modificar esa función. Yo voy a decir el EBT es igual al EBIT. O sea, voy a borrar más C47 menos C48. Lo voy a borrar. Y le voy a dar el... Por lo menos si aquí en la casilla C50 me sale la de 50, la de 50 no. Igual, lo que te estoy diciendo es lo que tienes que hacer. No, acá, donde te estoy diciendo, en la C50. ¿Eh? Ahora que la C50 dice que es igual a la C44. ¿Cómo? En la casilla C50 ahora va a quedar una fórmula que dice igual a C44. ¿Listo? Entonces, ahora esa casilla C50 van a arrastrarla, o sea, la cogen del cuadrito de la parte inferior derecha y la van a arrastrar hasta la celda M50. ¿Listo? Ahí acabamos de acercar el modelo, pero obviamente no está calculando lo que debe calcular. Entonces nos vamos a parar nuevamente en la celda C50 y vamos a reponer la ecuación que estaba, es decir, C44, C50 es igual a C44 más C47 menos C48. Menos C48. O, mejor dicho, EBT es igual a EBIT más ingresos financieros menos gastos financieros. Y le voy a dar el... Después me vuelvo a parar en la celda C50 y vuelvo a arrastrar esa celda hasta la M50. Con esto ya debería quedar corregido el error. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora se halla. Perdón, será aquí una ayuda. Pero sí hay una referencia similar. Primero tienen que integrar.
¿Tienes que hacerle nada? ¿Alguien tiene algún inconveniente en casa? ¿Le sale algún error? ¿Alguien tiene algún inconveniente en casa? ¿Tiene algún error? Bien, entonces fíjense que en la diapositiva dice exactamente lo mismo que hicimos acá. Lo siguiente son el cálculo de las necesidades operativas de financiación. Para el cálculo de las necesidades operativas de financiación, vamos a partir de un beneficio neto hipotético que hace parte del bucle que ya estábamos hablando hace un rato. Pero una vez tenemos ese beneficio, le vamos a sumar las amortizaciones, restar las inversiones que tenemos en activos, sumarlas el aporte de los accionistas, restar las deudas a largo plazo y restar el incremento del activo a corto plazo y el incremento del pasivo a corto plazo. ¿Dónde se hace todo esto? Pues en las filas de la fila 164 a la fila 197. Entonces, fíjense que yo en la fila 184, el grupo E, tal y como está cargado en este momento el modelo, tiene unas necesidades de financiación y por ende tiene que sacar unas pólizas, mejor dicho, endeudarse, ¿cierto? Y el primer año se endeuda en 18, el segundo en 41, el tercero en 69, el cuarto en 81 y el quinto en 97. Es decir, el problema se está creciendo, ¿cierto? Ya no tengo ni que mirar los indicadores de bondad económica para enterarme que ese negocio va mal. Pero igual, lo siguiente que se hace en el modelo es el cálculo del flujo de caja. Tal y como lo planteamos en la clase pasada, antepasada, cuando hablábamos de estados financieros, ¿cierto? O sea, el método que utilizamos es el que ya habíamos planteado por acá en las diapositivas de las clases anteriores. Este que está acá, ¿cierto? Arrancamos de un EBIT, sumamos las depreciaciones, quitamos el capital de trabajo, que es ese tema en las existencias de los clientes y los proveedores. Restamos el CAPEX, que son las inversiones de capital expenditure, y vamos a tener nuestro flujo de caja operativo. Y a esto le vamos a quitar los impuestos hipotéticos y voy a llegar a mi flujo de caja libre. Y eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Cierto? Entonces fíjense que para el grupo E, tal como está cargado en este momento el modelo, tiene un flujo de caja negativo el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y a partir del quinto comienza a tener flujos de caja positivo. Pero incluso teniendo 5 años malos y de ahí en adelante buenos, sus indicadores de bondad económica, tomando un costo de oportunidad del 14.6, me está dando negativo el valor presente neto. O sea, me está diciendo, apague y vamos, esto lo enviamos. Pues no pueden apagar todavía. ¿Listo? No pasa nada si después de mucho intentarlo, el proyecto no es viable. La nota puede ser buena nota. ¿De acuerdo? Pero hay que hacer sensibilizaciones primero, ¿cierto? O sea, si un negocio aparentemente no es viable, tengo que intentar viabilizarlo, ver qué puedo estar haciendo mal para rescatar ese negocio. Antes de ponerlo en ejecución, ¿cierto? Antes de incluso montarlo. Entonces, comencemos a revisar qué podemos hacer por este negocio. Fíjense que, suponiendo que las unidades a vender están bien,
O sea, que ellos van a estar en capacidad de vender. Si me voy a la hoja de estoy grabando. Si me voy a la hoja de ventas y costos, fíjense que ellos tienen productos de cafetería, ¿cierto? Espresso, americano, cappuccino, mocha, Baileys, cappuccino, alfogato, espresso, frappés, ¿sí? Puros temas de café, pasitos de crema de café, falta ahí como un pancito. Profe, ahí están los bizcochos, las galletas. Ah, bueno, estaba molestando. ¿Sí? Y tienen definidas unas cantidades. Con esas cantidades, lo que está definido en los productos, fíjense que se está estimando ventas de 35 productos por hora. ¿Hay cafeterías que venden 35 productos por hora? Sí, hay. ¿Sí? Ya tienen ustedes que estimar si en efecto son capaces o no de vender ese volumen en el primer año, ¿no? Ya vamos a ver. Una vez venden 87.500 productos el primer año, van a recibir por ventas 450 millones. Pero hacer esos productos les va a costar 295 millones. Luego, el margen que les queda es de 155 millones. Yo les decía que para este tipo de negocios podría estar bajito este margen. Este margen debería estar un poquito más alto, por ahí el orden de, en condiciones normales, por ahí hasta un 75%. Después de pandemia, con unas inflaciones altas, con todo el tema de guerra en el mundo, con todo el tema de los problemas de importaciones, por el tema de los containers, etcétera. No, ¿cuánto sería lo ideal? 75% para este tipo de negocios. Para este tipo de negocios. Ojo, vamos para allá. Para este tipo de negocios debería estar mínimo por ahí en un 50%. Ya lo modificamos y pues da 44. Bueno, 44 punto algo por ciento. Ok. Después, o sea, les quedó 155 millones y resulta que la nómina que definieron para el primer año es de 163 millones. Entonces hay que mirar la nómina. Profe, de hecho cambiamos un poco la nómina. Ahí está, ya la habíamos peluqueado la clase pasada. Sí, más o menos, pero después Sí, profe. No, o sea, le bajamos al responsable de marketing de los 12 meses a 3, creo, 2. Pero también. Bueno, entonces, a ver, ¿qué les quedó y lo vamos a dejar así? ¿El director lo pusieron o lo quitaron? Seguimos sus consejos. Ustedes tenían, no, mentira. Así, ustedes tenían director, gerente y administrador, o sea, 3 caciques y pocos sitios. ¿Sí? Y bajamos al responsable de marketing. Esto lo digo de manera muy coloquial, ¿no? No me malinterpreten. Pero, digamos, 3 que hacen lo mismo de ordenar, con lo que uno cree que es un gerente, un administrador, un director. Entonces, ¿qué quedó? ¿El gerente? Sí, sí. ¿Y le bajaron el salario? Está igual. Igual. Listo, ok. Un repostero, un cajero, un contador. Un contador que está en factor multiplicador 1, ok, mesero 1. Ok. El empleado de cocina lo quitaron. Y el responsable de marketing, el sueldo le bajaba 1 millón. Ok. ¿Y el tiempo? El número de 3. Sí, el número de meses. Ya no trabaja 12 meses, sino 3 meses. ¿Y por qué no lo colocan como un gasto fijo? ¿Qué tienen Pero, profe, ¿hora labor también se podría? O sea, dejarlo así.
Pero yo podría salir a tercerizar eso. O sea, ustedes aquí definieron qué es este marketing de los gastos fijos. ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente ese con este? Porque yo podría contratar una empresa al año y decirle, le doy 3 millones. Y usted sáqueme, ¿qué me da por 3 millones? Ah, le doy 100 volantes. No, no quiero volantes. No, le doy 3 campañas en redes. Ah, bueno. Entonces, algo puede uno hacer, pero es donde una empresa de publicidad y marketing y en vez de contratar a alguien de marketing directamente. Y me quito el riesgo de que el que contrate sea malo en marketing. Más bien tengo una agencia de publicidad reconocida, que haga unas campañas reconocidas, ¿sí? Para si yo soy repostería, no sé de marketing, ¿para qué contrato a alguien de marketing? Nadie me voy con alguien que sepa de eso. Una empresa que sepa. Fíjense que eso puede ser una estrategia en plan, ¿cierto? Entonces quité el de marketing. ¿Cómo va el tema? Entonces, de los 155 millones se gastan 112 en personal. Dejémoslo ahí. Después se gastan 20 en otros gastos. Algo está quedando, bueno. Tienen una EBITDA de 22 millones. Listo. Voy a ir a mirar el tema. Ya este negocio tiene un BPN positivo. Con esa sensibilización que le acabamos de hacer, el negocio comienza a ser viable. Con esa sensibilización que acabamos de hacer, además marca una TIR del 75%. Ojo acá todos, por favor, un minuto de atención. Todos, un minuto de atención. No miren sus modelos, sino un minuto de atención. Una vez que ustedes ya han definido las sensibilizaciones del modelo, que la última, ojo, la última, acá, atención. La última sensibilización que deben hacer es aumentar ventas. Porque cualquier negocio se vuelve viable, cualquier negocio se vuelve viable si yo digo que voy a vender mucho de algo. ¿Sí? Debo intentar ser, más bien tirar hacia abajo. ¿Cuánto es lo mínimo? Entonces, ese cuánto es lo mínimo es algo que también tienen ustedes que averiguar. Eso se llama punto de equilibrio. ¿En qué momento el negocio tiene punto de equilibrio? ¿Cuántas ventas? Solo van a tocar ventas, no van a hacer sensibilización de nada. O sea, lo primero que van a hacer es cuadrar el modelo para que sea viable. Si lo logran, felicitaciones. Si no lo logran, no pasa nada. Porque si no lo logran, ustedes se acaban de dar cuenta que ese negocio no es viable. Y entonces en la realidad no invierten en ese negocio. ¿Ven? Y no pierden lágrimas, sudor, tiempo y dinero, amigos, eso ahí pierde uno de todos. ¿Sí? En un negocio malo se van hasta los amigos, ¿sí? Que suelen ser los socios de uno, entonces terminan enlistados con los amigos. ¿Sí? Bueno. Volviendo al tema. Entonces, vamos a buscar el punto de equilibrio. ¿Cómo sabemos que he encontrado el punto de equilibrio? Cuando el BPN es positivo es porque el negocio es viable. Cuando el BPN no es positivo es porque el negocio no es viable. Y cuando el BPN es cero, ¿está en equilibrio? que ni gano ni pierdo, estoy en el punto de equilibrio. Entonces tengo que intentar encontrar dónde se vuelve cero ese valor presente neto, modificando, ojo, modificando únicamente las cantidades vendidas. Entonces voy a ver con el grupo E cómo sería eso. Que me voy a ir a la hoja de ventas y costos, que me la pusieron por allá. Hasta que era acá más cerquita. Estas son las ventas que tienen ellos en este momento.
Le voy a decir control C, vamos a pegar por acá. ¿Listo? Y voy a decir que van a vender, qué sé yo, un 10% menos. Entonces le voy a decir por punto 90. Ya no van a vender 7.000 de estos, sino un 10% menos. Voy a llevar acá. Miremos cómo está el modelo. Todavía es positivo. Pues pueden bajar más, ¿cierto? De pronto un 15%. Un 15% menos. Control C. Fíjense que estoy cambiando solo la plantilla de ventas y costos. Vamos a poner acá. Sigue siendo positivo. Entonces, pueden vender de pronto un 20% menos de lo que habían planteado inicialmente. Profe, qué pena, se equivocó de casilla. Ah, ok, gracias. Que ya ahí murieron de una. Gracias. Sigue siendo positivo. Vamos por 25% menos. Ah, 25 ya no lo aguanto. Entonces, entre 20 y 25, un 22, 23, 22, sí, tenemos el 22%. Ok. Dejémoslo 23. Estamos muy cerca ahí. Podríamos decir que ese es el punto de equilibrio. Un 23% menos. Vamos a hacer un poquito más papistas que el papa. Entonces, 22 y medio. 22 y medio para que nos quede más bien positivo y no negativo. ¿Listo? Ahí. Ese es el punto de equilibrio. ¿Sí? Es decir, pasaron de vender 35 productos en una hora a vender 27 productos en una hora. ¿Esto para qué les sirve? Resulta que ustedes se emocionan con el emprendimiento, los números les cuadran, resulta que algunos de ustedes dicen, no, pues yo puedo ser ese gerente y venga para acá los socios que quieran y yo trabajo como gerente mientras esto despega, montemos la cafetería. Pues esa es la hoja de ruta, ¿no? Entonces arranca uno todos los días con la meta de tengo que vender, no con la meta de tengo que vender 27 en una hora, sino tengo que vender 217 productos al día. 217 productos al día no suena tan grave como 27 productos a la hora, porque hay horas pico, hay horas donde se venderá mucho. ¿Sí? Un restaurante, por ejemplo, de almuerzos, durante la mañana no vende nada y en la tarde tampoco, pero entre las 12 y las 2 pues vende un montón, ¿cierto? Puede llegar a la PUD. Lo mismo la cafetería. Tiene sus horas pico y sus horas bajas. ¿Sí? Entonces, el modelo les sirve de hoja de ruta para saber si algo está saliendo bien, está saliendo mejor de lo que plantearon. ¿Qué tal que ustedes coloquen la cafetería y digan, estamos vendiendo más? Entonces, ajustemos el modelo a ver si esto permite de pronto contratar un empleado más, ¿sí? Que nos ayude y así mejorar el servicio, mejorar la calidad, que se dé. Todo lo que hemos hablado hasta acá, pues fíjense que en la parte inferior del modelo se calculan los diferentes indicadores de bondad económica. Está valor presente neto, está la TIR, está el costo anual equivalente. ¿Alguien tiene un error acá en la TIR? Que le digan no. ¿Algún grupo? El mío, profe. En la 241.
A240. Ustedes tienen NU. ¿Por qué? ¿Está siendo viable o no el negocio? Ah, bueno. ¿Qué puede estar pasando que no pueda calcular la TIR? Pues pueden pasar dos cosas, o que todo el flujo es negativo, ¿cierto? O que todo el flujo es positivo, es decir, no hay cambios de signo. ¿Sí? Mire, la situación del punto de equilibrio del grupo E, mirando el flujo de caja, es que los primeros 3 años son duros, ¿no? Son duros. Lo cual no quiere decir que no puedan sobrevivir, porque, pues no es lo ideal, uno no planea esto así. Ahí hay que revisar cosas. Si no son pérdidas, es la inversión. Sí. La inversión. Pues pérdidas en el periodo, en el momento cero es la inversión. Crecimiento a propiedad. Esa es una estimación de que el negocio va a seguir ahí, no cierra el año 10. ¿Sí? Yo le digo, a perpetuidad va a crecer, lo que ya estimé por acá, que era el 5.5%, pues me va a cambiar el dato. ¿Sí? Yo digo 5.5 acá, o sea, siempre va a tener ese crecimiento, pero los negocios no van a tener, va a llegar, los negocios tienen una curva en donde va a crecer mucho al principio y después puede seguir creciendo, pero la pendiente se acuesta un poco. ¿Sí? Entonces, póngale que se lleva un 2%, un 3% a perpetuidad. Y eso lo que va a hacer es cambiar el valor actual residual y el valor de la empresa o del negocio. Ese dato de valor de la empresa o del negocio es como una estimación de cuánto debería ser la prima de emisión, de cuánto puede costar el negocio. Costar, en efecto, si usted ya lo tuviera en operación, lo quisieran vender. ¿Cómo van? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Creo que una pregunta. Si el valor presente neto es negativo, también toca calcular ese punto de balance en el crucero. Si el valor presente neto es negativo, lo primero que hay que hacer es intentar salvar el negocio. O sea, que sea negativo es que el negocio no es viable. O sea, no hay. Pero en últimas que sensibilice lo que más pueda y siga dando negativo, igual toca hallar ese punto de balance o ya se concluye que no se puede. No lo vas a poder hallar. O bueno, mejor dicho, sí lo vas a poder hallar diciendo que aumentan las ventas, ¿cierto? Sí, o sea, como expresando un porcentaje de cuánto debería subir las ventas. Ok, entonces la respuesta, digamos, para efectos de las posiciones, sí, calcúlenlo, pero ustedes mismos se encargan de decirme que el negocio no es viable porque no creen que logren nunca esas ventas, ¿sí? Por decir algo. O que no es viable porque es muy difícil alcanzar esas ventas, ¿sí? Listo. En el caso de los Tocó subirle a la venta. sí, Ojo, revisen siempre los márgenes del negocio. Es decir, revisen los costos y el valor de venta del producto. Revisen si el valor de venta está muy bajito, o sea, cómo está el mercado frente a esos productos hoy en día. De pronto está muy bajito. ¿Sí? Bueno.
para mí ha sido un placer tratar de transmitir este tema, que creo que independientemente de si ustedes el día de mañana son ingenieros civiles o no, independientemente de si aún siendo ingenieros civiles, de pronto no ejerzan la profesión de ingenieros civiles, es un tema que les va a servir, ¿cierto? Porque es cómo utilizar el dinero y nuestras propias finanzas, ¿sí? Espero que sea de la mayor utilidad. Ahí les queda, tienen ustedes la fortuna de que les quedan los videos seguramente por un buen tiempo, para que YouTube decida cobrar y bajarlos y demás. Lo mismo el modelo financiero. Si ustedes algún día quieren emprender, pueden buscar con libertad este modelo financiero. Esa es la idea, modificarlo, hacerle ajustes. Por supuesto, tiene opciones de mejoras para las que ustedes crean convenientes. Y nada, quedan dos instrumentos de evaluación muy importantes, que está en juego todavía el 45% de la nota. Entonces, a meterle el hombro con fuerza en esos dos instrumentos. No se relajen, no se relajen. Mi intención es darle notas, al menos voy a intentar que tengan las notas antes de la sustentación final, las que más puedan, ¿listo? Recuerden que el parcial es el viernes, ¿sí? Este viernes, no el otro viernes, este viernes. Y las sustentaciones, sí, en las horas y en los salones ya que comentamos. ¿Listo? Gracias. Profe, qué pena. Una duda. Lo que pasa es que yo soy del grupo F y tengo la exposición el miércoles a las 6 de la tarde. Pero entonces Sí. con otra compañera digamos, tenemos un parcial a esa misma hora, de 6 a 8 de la noche. Entonces, no sé si había posibilidad como de cambiar con algún grupo de lunes para presentar nosotros el lunes y Si algún otro grupo no tiene inconveniente, pues no hay problema, cambien con ellos. ¿Quién quiere cambiar del lunes al miércoles? La exposición. Igual la entrega es para todos la entrega es el domingo. A medianoche o a medianoche. A las 6 de la tarde. No, porque ese día es elección. A ver, venga, a ver. Perdón. Para todos un minuto, antes de que se desconecten. Grupo O1, si ustedes se van a donde dice proyectos, sustentaciones. Fíjense que pueden subir hasta el domingo a las 6 de la tarde. Por favor, no suban esto el domingo a las 5:30. Recuerden que es día de elecciones y que el internet se va a colapsar el día de elecciones. Súbanlo el sábado. Se la coloco a medianoche a la misma vaina. Súbanlo el sábado. En vez de eso, es que ya está listo. Se supone que el modelo ya está listo. Es hacer una presentación de 5 diapositivas y subirlo. ¿Sí? Es una presentación de 5 diapositivas. ¿Cómo se llama el negocio? ¿Cuál es la propuesta de valor? Entonces, soy una repostería que hace todo con productos orgánicos y tiene un punto físico de venta. Esa es la propuesta de valor. Si ya el tema es más complicado, pues hay que meterle un poquito más de carne al tema. ¿Sí? ¿Cuál es la principal fortaleza? Pues que los productos son importados y eso es la debilidad. Ya está. Principal fortaleza. No toda la DOFA. No me van a explicar todo el cuadro de riesgos. No, la principal. La principal fortaleza y la principal debilidad. Una. ¿Sí? ¿Cuál es la visión? Esa visión que sea medible. ¿Sí? Bueno, listo. ¿Qué querías preguntar?
Nosotros agregamos el precio de los bebés que hay actualmente en la mayoría de los se tiene más o menos estudios. Pero en cuanto esas son las ventas de el precio, Pero el mercado está en eso. más o menos están en eso los normales. O sea, no los estándar, no los psicológicos. Pasa que son su competencia directa. Si ustedes suben mucho, nadie les Exacto. Entonces, le subimos mejor a las ventas. Es malo el costo del producto. Revisar eso. Intentar revisar el costo del producto. Es lo más barato. Y si no, pues revisen cuánto vende una ladrillera normal y ustedes escriben igual o un poquito más. Eso ya. Porque, ok, o sea, si ustedes van a vender al mismo precio una ladrillera, pero sus productos son ecológicos y cumplen con toda la normativa y tienen la misma resistencia, lo lógico será que los consumidores les van a ustedes claramente más. ¿Sí? Súbanme, pero hagan esa como relación de qué tanto más les está costando. O sea, ahora pregúntense otra cosa. Pero no sé cuántos ladrillos están vendiendo ahora. ¿Cuántos están vendiendo ahora? 400,000. Okay. Un edificio de 30 pisos, ¿cuántos ladrillos necesitan? ¿Cuánto necesita una planta de ese edificio? ¿Cuántos ladrillos? No sé. Busquen un presupuesto de un edificio. Pregúntenle a su profesor de estructura si tiene un presupuesto de un edificio. Si tiene, que no necesita todo el presupuesto, solo diga cuántos mampostería Por planta. entonces fíjense a ver cuántos edificios. Depende de la planta. Mucho más. Muchísimo más, porque yo conozco una hora de... ¿Cuántos ladrillos? no, yo lo digo luego de 10 por 10 se fueron más o menos. Y Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Los que están. está subiendo. Profe, ¿son 5 diapositivas nada más? No se pueden. No tienen que ser 5 diapositivas, pero digo, solo tienen que presentar esto que les estoy mostrando en pantalla. Ah, ok. Listo, profe. Muchísimas gracias. No, pero lo tienes que Listo. Gracias a todos. Ojo, el costo de oportunidad que le han calculado se coloca en la celda A220. ¿Calculado? El que ya ustedes calcularon, el costo de oportunidad. Hasta luego, profe. Listo, profe, gracias. Ahí en el Excel. Hasta luego, profe.